Gracias, Ignacio, por invitarme a estar aquí y compartir con todos vosotros algunas reflexiones sobre las reformas que estamos intentando acometer desde el Ministerio de Justicia. Solo una pequeña matización, José María, porque no me gustaría arrogarme méritos que no me corresponden. Ya me gustaría ser magistrado del Tribunal Supremo. He estado 7 años allí como magistrado jefe del Gabinete Técnico y mi destino es la Audiencia Nacional. Pero indudablemente sería un honor poder ser magistrado del Tribunal Supremo algún día. Bien, cuando llegamos al Ministerio de Justicia hace año y medio, lo primero que nos planteamos fue la pregunta de si era necesario reformar el sistema de justicia o bastaba con establecer algunas correcciones puntuales y gestionar el día a día de la Administración de Justicia en este país. La respuesta hubo que pensarla poco. Entendíamos que era necesario acometer una transformación radical de la Administración de Justicia en este país porque sencillamente el sistema que tenemos no estaba respondiendo, a nuestro juicio, a las expectativas que los ciudadanos tienen que tener, los ciudadanos españoles tienen que tener de su sistema de justicia. Se ve en los telediarios todos los días que buena parte de sus espacios nos lo dedican a la Administración de Justicia y que la conclusión siempre, inevitablemente, por regla general, es decepcionante para el ciudadano. Eso significa que teníamos que hacer reformas y eso es lo que nos planteamos y quedó de manifiesto muy claramente en la primera comparecencia que el ministro hizo el 25 de enero del año pasado en el Congreso, donde estableció todo lo que iba a ser el programa de reformas de la legislatura. José María ha aludido a una cuestión que tiene todo que ver con lo que nosotros pensamos en su momento. Nos planteamos hasta qué punto, en un momento de crisis económica brutal que sufría nuestro país, igual que otros países, podíamos acometer estas reformas. Y llegamos a la conclusión de que hay que distinguir lo que es un momento malo, económicamente hablando, un momento de crisis económica que desde luego te puede lastrar algunos proyectos, de lo que es la reforma estructural que nuestro país necesita precisamente como consecuencia de esa crisis institucional que precisa de solución. Y, como digo, llegamos a una conclusión clarísima. Hay que acometer una reforma estructural completa, una transformación radical de nuestro sistema de justicia, porque además, si acometemos esa reforma estructural, podremos contribuir a que la justicia, la Administración de Justicia, sea un factor estratégico no solo relevante, yo diría que hasta determinante de la recuperación económica de nuestro país. Y en esa línea se inscriben todas las reformas que proyectamos. Nosotros teníamos en la cabeza que la transformación completa del sistema de justicia tenía que asentarse sobre 3 pilares fundamentales, sobre 3 leyes troncales de nuestro sistema. La Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Planta y Demarcación y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y a tal efecto, el Gobierno encargó a unas comisiones de expertos, comisiones institucionales, la redacción de unos textos articulados que pudieran servir de base para esas reformas. Y han estado trabajando aproximadamente 1 año, no ha llegado, y desde hace aproximadamente 3 meses tenemos ya sus propuestas encima de la mesa, propuestas que hemos abierto al debate público, con debate que queremos que se produzca con tranquilidad, con reposo, para que dé tiempo a que todo aquel que tenga alguna sugerencia, análisis, críticas que hacer, lo ponga encima de la mesa, de manera que en octubre, noviembre de este año el Gobierno pueda ya tomar postura oficial respecto de estas tres grandes leyes en forma de anteproyecto, porque son proyectos de legislatura completa. No queremos correr, nos hemos visto obligados a correr más de lo que nos hubiera gustado en la reforma concreta del Consejo General del Poder Judicial, que se ha desgajado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero por una razón obvia. El Consejo actual finaliza su mandato el 24 de septiembre, de manera que era necesario proceder a esa reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al Consejo antes que el resto, de manera que llegáramos a tiempo. Esto afortunadamente ya se ha producido y desde esta misma semana está ya en vigor esa reforma del Consejo. Como digo, el primero de los pilares es la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nosotros nos planteamos en su momento, hace año y medio, cuando llegamos, que desde luego la estructura actual de la organización judicial en España no es satisfactoria. Se llevan invirtiendo durante años mucho dinero, desde el 2004 para acá, se han creado más de 1000 plazas de jueces, de fiscales,
y al final es echar dinero en un saco sin fondo. No ha mejorado los tiempos de respuesta, no han mejorado los indicadores que son referencia de calidad en cuanto a nuestra justicia, y evidentemente lo que falla es la estructura, y por eso creíamos que era necesaria acometer en su integridad una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta propuesta que nos han puesto los expertos encima de la mesa, y que, como digo, no recibirá una posición oficial por parte del Gobierno hasta dentro de unos meses, sin embargo, sí nos merece a priori un juicio muy positivo. Sin duda será objeto de polémica, como todo lo que se hace normalmente en el ámbito de la justicia. Pero merece un juicio muy positivo porque trata de acomodar la justicia, la organización de la justicia en nuestro país a las exigencias del siglo XXI. Hay que pensar que tenemos determinadas estructuras que son propias del siglo XIX. En este sentido, quiero decir que la ley orgánica, la ley de planta y la ley de enjuiciamiento criminal tienen que ser un todo coherente. La ley de enjuiciamiento criminal está afectando prácticamente al 70% de los pleitos de este país, pero además la justicia, los jueces, las oficinas judiciales se tienen que organizar territorialmente. No podemos seguir permitiendo o tolerando una situación de absoluto desequilibrio en la que determinados territorios se concentran un enorme número de pleitos que no pueden ser absorbidos porque estamos funcionando con un esquema de partido judicial, que es un concepto propio del siglo XIX, cuando la situación geográfica, física, económica, demográfica, de todo tipo, no tenía nada que ver con la actual. Actualmente las distancias, se dice, y es cierto en gran medida, que no se miden en kilómetros sino en tiempo. Esto, evidentemente, nos hace tomar en consideración la necesidad de reflexionar para cambiar ese modelo organizativo de hace 2 siglos. Por eso la propuesta que hacen los expertos de completar la reforma, yo creo que la única de verdadero calado que se ha hecho hasta ahora, de las 42 reformas que ha sufrido la Ley Orgánica del Poder Judicial desde el año 85. Bueno, pues en el año 2003 la reforma incidió de una manera más profunda que otras en la estructura, se crea la oficina judicial, se atribuyen nuevas funciones a los secretarios judiciales, pero en definitiva no ha ido acompañada de un desarrollo tecnológico que permita completarla. Ahora los expertos nos proponen completar la oficina judicial con los tribunales de instancia, superando una demarcación de partido judicial, llegando a una demarcación provincial. Es decir, ya no va a ser el juez de un pueblo que sea cabecera de partido judicial, sino un juez de provincia. Esto significa que permitirá, en un momento determinado, cuando la situación económica mejore, permitirá que se concentren en capitales de provincia todos los jueces, de manera que se pueda especializar a esos jueces, porque esa mayor concentración permitirá una mayor especialización y, en consecuencia, la respuesta a los ciudadanos será de mayor calidad. Ahora bien, es indudable que la situación económica que atravesamos no permite prescindir de las sedes actuales y ni se va, cosa que no se va a hacer porque no entraría dentro de la lógica humana prescindir de unas inversiones que se han hecho cuando no hay posibilidad de sustituirlas por otras mejores. Sin duda, además, esto conllevará otros problemas. Yo puedo contar aquí con toda tranquilidad que he recibido no menos de 30 o 40 visitas de alcaldes, diputados, senadores, todos preocupados porque en su partido judicial le pueden quitar el juzgado. Y eso es algo que históricamente lo sienten como propio porque llevan muchos años con un juzgado en su localidad, aunque sea cierto que estadísticamente la posibilidad o la necesidad que tiene un ciudadano de ir al juzgado sea bastante remota. Se dice, hay estadísticas que apuntan a que solo 1 de cada 10 personas va en su vida una vez al juzgado, pero lo cierto y verdad es que se siente como una necesidad el tener el juzgado en la localidad. Bien, evidentemente nosotros no vamos a prescindir de eso, pero lo que sí queremos es organizar. Dado que no hay una posibilidad de inversión fuerte en este momento, primero habrá que explotar las posibilidades organizativas que tiene nuestro sistema de justicia y después habrá que esperar un momento económico adecuado para conseguir implantar definitivamente lo que nos proponen los expertos. En este sentido,
cuando hablamos de los 9 millones y pico de asuntos que cada año reciben nuestros juzgados, aparte de que esa estadística sea manifiestamente mejorable, porque a veces no responde estrictamente a la realidad, lo cierto es que creo, y así lo entendimos todos en el Ministerio, que tenemos que pararnos a reflexionar sobre esa estadística. Es decir, si hay 9 millones y medio de asuntos al año, ¿todos esos es necesario que los resuelva un juez? ¿No hay determinados asuntos que se pueden resolver y que no tiene por qué intervenir un juez en todos y cada uno de los conflictos que se producen en este país? Pues seguro que sí. Y por eso, cuando tenemos una habitación llena de agua y hay que achicar el agua, lo primero que hay que hacer es tapar el boquete de la pared para que no siga entrando el agua a borbotones. Eso es lo que pretendemos hacer, potenciando medios alternativos de resolución de conflictos para evitar que todo acabe en un juzgado. Y una vez que hemos parado esa entrada de agua, podremos achicar razonablemente, racionalmente, esa inundación. Precisamente a eso atiende esa nueva configuración del mapa judicial español que nos proponen los expertos a través de esa ley de planta y demarcación cuyo borrador nos han puesto encima de la mesa. Y además, ¿qué tipo de jueces van a ser necesarios en esta nueva etapa? Bueno, los jueces españoles indudablemente, creo que no hay duda alguna de que están entre los mejor preparados del panorama internacional. Eso no significa que no haya que seguir progresando, pero lo que hay que hacer entonces será incidir en la propia estructura de la carrera profesional de los jueces. Eso también está contemplado en el borrador de los expertos. Lo que nos proponen es una carrera en la que la previsibilidad sea la nota determinante en la promoción profesional. Es decir, no bastará solo la antigüedad para promocionarte profesionalmente. Persiguen, como no puede ser de otra manera, la excelencia. Y hay una serie de pruebas de excelencia y especialización que, unidas a una cierta antigüedad, permiten progresar. Esto no significa que el juez que no desee realizar esas pruebas de excelencia y especialización vaya a sufrir detrimento alguno. No. Lo que pasa es que, lógicamente, progresará profesionalmente más rápido el que tenga esa inquietud intelectual y se especialice. Porque, en definitiva, no hay que perder de vista el sentido social que tiene nuestra profesión. Nosotros estamos para dar un mejor servicio a los ciudadanos. Y del mismo modo que nos gusta hacer el paralelismo, del mismo modo que en el ámbito de la medicina hace 50 años era impensable o estaba la medicina sin lograr una completa especialización y después se ha ido avanzando por la vía de las especialidades y se ha ido cada vez consiguiendo una medicina de mejor calidad hasta llegar a ser una de las medicinas de referencia en el ámbito mundial, pues es lo mismo que queremos hacer en el ámbito judicial. Bien, como digo, podríamos estar hablando y discutiendo de este sistema enormemente. Me pasa una notita que tengo, lógicamente, el tiempo limitado, pero sí quiero decir que junto a estas dos leyes, ley de planta, ley de demarcación y la ley orgánica del Poder Judicial, tenemos también planteado como proyecto de legislatura la ley de enjuiciamiento criminal. Afecta al 70% de los pleitos de este país. Ha habido un enorme debate doctrinal desde hace muchos años si debe mantenerse el modelo de juez de instrucción que tenemos ahora, si debe encomendarse, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno, la investigación al Ministerio Fiscal, es decir, si debemos pasar en definitiva de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Nosotros creemos que no sería malo trasladar a la investigación al Ministerio Fiscal. Todavía es un debate que hay que realizar y que, por supuesto, será el Gobierno el que fije posición oficial allá en octubre y noviembre. Pero la propuesta que ha hecho esa comisión de expertos, que está formada por gente muy potente desde el punto de vista intelectual y profesional, gente con una gran experiencia y trayectoria, y han intervenido magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, catedráticos, abogados, procuradores, secretarios judiciales. Esa propuesta se basa en trasladar la investigación al Ministerio Fiscal, pero manteniendo la existencia de un juez de garantías, procurando mantener la igualdad de armas entre las partes. No es tolerable que en un sistema como el que tenemos nosotros un proceso de instrucción se prolongue 5, 6, 8 años durante los cuales la persona que sufre la imputación lo que está sufriendo es una pena de banquillo con juicios paralelos en los medios de comunicación
que dañan su fama de manera irreversible. Da igual al final que resulte absuelto después de 8 años porque ya la pena se la ha llevado puesta y no hay manera de quitar esa mancha en su historial. Pero además es que si al final resulta condenado tampoco tenemos un beneficio especial, me refiero desde el punto de vista de la sociedad, porque la sociedad ha llegado a la conclusión de que este sistema de justicia no es ejemplarizante. Si tardamos 8 años en dar una respuesta judicial, pues la sociedad lo que percibe es que los jueces no funcionan, los fiscales no funcionan, la justicia no funciona, y eso desde luego no contribuye a crear confianza. Y si desconfía el ciudadano del sistema de justicia es que algo lo estamos haciendo fatal. Digo algo, estamos haciendo todos. Y por eso nuestra obligación desde el Ministerio de Justicia es promover iniciativas que tienden a minimizar esos daños importantísimos en la confianza de la sociedad. Querría hacer una mención especial en el último minuto que me queda a la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Es otra de las instituciones que son claves en nuestro Estado, en nuestra Constitución. Hay también desde hace 30 años una enorme discusión. ¿Era necesario o no era necesario crear el Consejo? Bueno, lo cierto es que en la Constitución está, es decir, no podemos a estas alturas ya discutir sobre su propia existencia, pero sí sobre su eficiencia y sobre la manera en que tiene que cumplir su función el Consejo. Es una organización, un órgano constitucional que se crea fundamentalmente para garantizar la independencia judicial. Ha sufrido un enorme deterioro de imagen en los últimos años que hace necesario una reflexión sobre si ese deterioro no es consecuencia en origen, si la causa de todo eso no es una causa estructural que aconseje su reforma. Esta es la conclusión que nosotros hemos alcanzado y por eso hemos acometido una reforma que sin duda no ha sido pacífica, no es fácil que lo fuera, en cualquier caso, ha sido contestada, pero después de las opiniones, de las discusiones, de las polémicas, ahora hay una realidad y es que el Parlamento ha aprobado una reforma legal que ha entrado en vigor esta semana y que ahora no queda otra que sumar esfuerzos, construir para que entre todos logremos que el Consejo el nuevo Consejo lleve a cabo de una manera productiva lo que es una verdadera refundación de este órgano constitucional. En este sentido, yo creo que ahora la responsabilidad del Parlamento es máxima. Si el Parlamento logra elegir a una serie de personas con méritos contrastados que funcionan de manera eficaz, legitimará el sistema. Si el Parlamento se equivoca al nombrar personas, lógicamente el sistema quedará deslegitimado por muy perfecto que sea.